A mi madre le gusta llamarse niña de la guerra y abuela de la democracia. Nos cuenta con entusiasmo cómo era su colegio en la República, con gimnasio, piscina cubierta y cuadro artístico. Nos cuenta también cómo a los 10 años tuvo que ser evacuada a Cataluña, concretamente a Igualada, junto con los profesores y otros niños del colegio. Nunca más volvió a estudiar. Su infancia se acabó como la de muchos niños con su regreso a Madrid tras la victoria de las tropas franquistas. Es una mujer entusiasta, emprendedora, inteligente. A sus casi 80 años sigue aprendiendo. Ha tratado de contactar con alguna organización para contar su historia y nadie le ha contestado. Es un valioso testimonio humano acerca de la educación en la República y a nadie le interesa. Una pena. Solo sus hijos y sus nietos somos interlocutores privilegiados de sus vivencias. Con esta carta a un periódico de Madrid, la hija de Carmen Ruiz Peinado planteaba un desafío que nosotros aceptamos. Esa es la razón de que Carmen, aquella niña de la guerra, y su hermana Paquita regresen a su antiguo colegio, entonces llamado Grupo Escolar Sorolla. Un viaje en el tiempo hacia las aulas republicanas en las que estudiaron desde 1933 a 1936. ¿Y esto dónde lo has rescatado? En el archivo del centro. Esto archivo. Nunca ha estado perdido. Mira, esto ha sido del archivo del centro. Lo que todos, autoridades y maestros, están en el deber de evitar, para que no queden en el arroyo los futuros ciudadanos cuando la República Española tanto se esfuerza por defender los derechos del niño y entre ellos los de su cultura y educación. Oye, qué bueno es esto. Buenos días, chicos. Hola. Dos alumnas del colegio. Ellas fueron alumnas de ese colegio y como sois nosotros, pues traerán. Carmen y Paquita Ruiz Peinado estaban un poco nerviosas al comenzar el encuentro preparado por Pilar Serrano, la directora del ahora llamado Colegio Público Rufino Blanco. Y donde tenéis ahora para hacer la gimnasia, había una piscina que la han cubierto. Teníamos un profesor que nos enseñó a nadar. Todavía sabemos nadar, eso no se nos ha olvidado. Era el campeón de España. Se llamaba Enrique Granados, era catalán. ¿Mandan muchos deberes? Pues sí teníamos deberes, sí. Pero que ya te digo que no teníamos muchos libros. Teníamos más que eran apuntes, que luego nos apuntábamos. Cuando íbamos a Segovia o a Toledo, luego teníamos que hacer una redacción, que también lo haréis vosotros, y un dibujo de las cosas que habíamos visto. Y teníamos el cuadro artístico, que era un dramaturgo que se llamaba Alejandro Casona. Me acuerdo mucho del colegio, pero fíjate, fijaros si han pasado años que ya somos abuelas y casi bisabuelas. Conviene decir que la República, aunque es un mismo sistema político, tiene una trayectoria interna muy variada. Yo a mis alumnos y en mis escritos suelo reconocer la existencia de 4 repúblicas dentro de la Segunda República Española. Una, la del primer bienio, otra, la contrarreforma de los años 33, 34 y 35, después el triunfo del Frente Popular en 1936 y finalmente lo que ocurre en la Guerra Civil. Y cada una de estas repúblicas tiene un contenido ideológico y un trasfondo político-educativo diferenciado. Yo, cuando hablo de la reforma educativa republicana, me refiero generalmente al primer bienio, que es realmente el bienio creador por excelencia. La pasión del catedrático de la Universidad de Alcalá, Antonio Molero, por la escuela, con mayúscula,
es algo tangible en el museo que ha reunido a lo largo de 30 años. Él, como casi todos los historiadores de la educación, es un admirador de las reformas educativas de la Segunda República. Una admiración que acentúa en 3 hombres clave: los ministros de Instrucción Pública, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, y el director general de Enseñanza Primaria, Rodolfo Llopis. La escuela será laica, obligatoria y gratuita. Esto no lo dice una ley cualquiera, lo dice la Constitución, artículo 48. La educación es una atribución fundamental del Estado. Y además dice, y esto tiene una trascendencia enorme para los educadores, cosas de aparente carácter menor: hará del trabajo, la reforma escolar hará del trabajo el eje de su actividad metodológica. Que una Constitución incorpore la idea del trabajo, de la actividad infantil como norma suprema de la relación escolar, me parece verdaderamente increíble, increíblemente positivo. Y por supuesto termina diciendo, y se inspirará en ideales de solidaridad humana. La Institución Libre de Enseñanza, que fue fundada en 1876 como una universidad libre, como una alternativa a la universidad anquilosada decimonónica, sin embargo, enseguida, muy pronto, Giner de los Ríos, que es el alma de la institución, se da cuenta que la escuela, y la escuela primaria fundamentalmente, es el verdadero núcleo de toda la acción educativa y de todo el proceso educativo. La Institución Libre de Enseñanza consideraba la educación como la transformadora social por excelencia, y el movimiento obrero, el socialismo histórico, consideraba que para ser iguales había que tener una buena educación, sobre todo para los hijos de los obreros. La Segunda República, con estas dos líneas de pensamiento, puso en marcha un plan quinquenal de construcciones escolares nunca visto en España. Se planificaron en torno a 27.000 escuelas de distinto tamaño en todo el Estado español, de las cuales se pudieron construir en torno a 16.000. Sobre todo, fue muy importante el esfuerzo realizado en el primer bienio, de 1931 al 33, donde se cumplieron en exceso incluso las previsiones. Ha sido un gran esfuerzo. Y junto a este impulso a la construcción de escuelas, el modelo constructivo, el formato de las escuelas, sobre todo las grandes, como este Instituto Jaime Vera en el que estamos ahora, pues era un modelo que tenía que ver con la filosofía de la Institución Libre de la Enseñanza, el racionalismo, la fe en la ciencia y en ninguna otra ideología, nada más que en la ciencia y en la razón, en la laicidad, en la confesionalidad. Se buscaban los espacios abiertos, libres, muy iluminados, para que la escuela también, la educación, favoreciese también la propia higiene del alumnado. Una de las primeras medidas de la República es subir el sueldo de los 52.000 maestros españoles, hasta entonces menor que el de cualquier obrero. La mayor parte de ellos no están afiliados a ningún partido ni sindicato, pero aceptan rápidamente las reformas que los convierten en sacerdotes laicos del nuevo régimen. La educación es la base de la democracia que quiere instaurar la República y por tanto el maestro es absolutamente necesario en ese proceso de revolución de las conciencias que tiene como último objetivo la República para los ciudadanos españoles. El maestro va a colaborar, el maestro va a prestar todo su apoyo a las reformas educativas. La dignificación social de los maestros empieza por su preparación y los estudios de magisterio se convierten en carrera universitaria. Yo siempre he dicho que es el mejor programa educativo de formación de maestros que ha tenido España hasta el momento. Y si me apuras, incluyo el momento presente. La carrera de maestro se articula sobre la base de 3 años. El acceso es a través de un examen oposición a plazas fijas. 3 años de carrera. La revolución interna del currículum de las escuelas normales es tremenda, porque todas las materias de esos 3 cursos se les rodea de un halo, de un aliento profesional. Allí no se enseña historia, no se enseña ciencia, se enseña metodología de la historia, metodología de las ciencias, metodología de las matemáticas, y formaron esas oleadas de maestros que hemos conocido posteriormente como los maestros del plan profesional, que han llenado de gloria a la educación española. El grupo escolar Sorolla, donde estudiaron las hermanas Ruiz Peinado, era el colegio anejo a una de las nuevas normales, con la misma arquitectura característica creadas por la República. De ella sale la figura del alumno maestro, que realiza un año de prácticas pagadas antes de ocupar su plaza en una escuela. Me hice maestra para hacer con los niños lo contrario que yo
había recibido por parte de mis maestras. Así de clara tiene Palmira Pla la razón que la llevó hasta la Escuela Normal de Teruel. De allí salió en 1935 para hacer su año de prácticas. Esas escuelas también hacían que nosotros después diéramos esas o parecidas lecciones y nos reuníamos todos para estudiar en qué habíamos fallado. Siempre decían lo mismo. Los profesores insistían en que teníamos que tener más seguridad nosotros mismos, porque al niño, el niño que ve que el maestro que le está diciendo una cosa no está seguro, ya no se le capta, se le pierde. Palmira, socialista y delegada de colonias escolares durante la guerra, tuvo que marchar al exilio en 1939 y no regresó a España hasta 1975. Fue luego diputada de las Cortes Constituyentes. 90 intensos años que acaba de contar en un libro. En su exilio venezolano fundó el Instituto Escuela Calicanto. En Venezuela yo apliqué el método que aplicábamos en España, los maestros republicanos. Pero nadie me preguntaba qué método era y de dónde lo había aprendido. No veían más que el resultado. Y el resultado era que cada vez teníamos más niños. Con estas caras recibían niños y mayores la primera sesión de cine que veían en sus vidas. Casi siempre películas de Charlotte, que llevaron hasta los pueblos más inaccesibles las misiones pedagógicas. El patronato creado por el Ministerio de Instrucción Pública tan solo mes y medio después de proclamarse la República. Una iniciativa paralela, pero independiente, al Teatro Universitario La Barraca, con el que Federico García Lorca visitaba las pequeñas ciudades. Manuel Bartolomé Cosío llevaba 30 años madurando el proyecto de las misiones. María Zambrano, Carmen Conde, María Moliner, Alejandro Casona y Luis Cernuda fueron algunos de aquellos misioneros. La gran ambición de Manuel Bartolomé Cosío pues era aglutinar a gentes jóvenes intelectuales, tanto escritores, poetas, músicos, cineastas, fotógrafos, que fueran a misionar, a llevar la cultura, los libros, la música, los coros, el teatro, a estos pueblos remotos, que entonces España era fundamental.